qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? El problema de las mafias, narcos, drogas y adictos en Estados Unidos no es un simple juego de palabras. Se trata de una realidad alarmante y compleja que la sociedad enfrenta. A pesar de que este tema ha estado presente durante más de medio siglo, ha sido ignorado por muchos medios de comunicación y también en los pasillos de la Casa Blanca. Esta crisis ha afectado a millones de personas y los resultados obtenidos para frenar el tráfico de drogas hasta ahora son desalentadores. La epidemia de las drogas en Estados Unidos. La realidad que casi nadie ve del país norteamericano es cientos de consumidores en estados deplorables por su adicción a los estupefacientes como el fentanilo, heroína y todo tipo de opioides. Declarado como el campamento de los drogadictos al aire libre, Filadelfia ha sido el punto de encuentro para miles de personas con problemas de adicción que caminan deambulando a manera de muertos vivientes en todas las calles, siendo una situación incontrolable para las autoridades que continúan buscando a los culpables fuera de las fronteras de su país. Estados Unidos, ¿el país sin carteles de la droga? Allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía. De acuerdo al escritor mexicano Jesús Esquivel, la manera de operar de los traficantes en Estados Unidos es muy diferente y manejan un perfil distinto a la imagen del estereotipo de narcotraficante latinoamericano. En una sociedad económica y tecnológicamente desarrollada como en Estados Unidos, no hay carteles, sino pandillas y narcotraficantes independientes. Mientras un cartel mueve toneladas de estupefacientes al entrar al país, son miles de estadounidenses los que se encargan de repartir esas toneladas en partes cada vez más pequeñas, como si se tratara de una telaraña, que crece sin control alguno. El gobierno de Estados Unidos y la narcopolítica. Expertos perciben que la guerra contra las drogas de Estados Unidos se enmarca en una estrategia de militarización que beneficia al poder financiero y genera violencia en los países donde actúa en alianza con los carteles. Pero, ¿cómo nace esta alianza? El narcotráfico y la política se inició en la guerra de Vietnam, cuando la CIA utilizó aviones para transportar opio y financiar la guerra en Laos y Camboya, que luego se convirtió en una guerra farmacológica, donde los soldados estadounidenses se suministraban una variedad de drogas como heroína y LSD, detalla el investigador Lucas Kamiensky. Cuando los soldados estaban volviendo a Francia, llevaban consigo algo de hachís. En muchos casos, era una cantidad enorme, y cuando llegaron, no dejaron de consumir. Al revés, popularizaron la droga. La propia DEA se sentaba a negociar, a platicar, a conversar, a intercambiar información con el cártel de Sinaloa. Los tenía de amigos, de compadres. El Mayo Zambada es una de las principales fuentes de información de la DEA. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, el propio Chapo Guzmán. Según el periodista colombiano Alfonso León, la relación entre el narcotráfico y la política se mantuvo en las guerras ilegales y coloniales de la nación norteamericana, y en la década de 1980, la CIA transportó cocaína y crack a través de los carteles del narco en Colombia y México para financiar a los Contras, un grupo mercenario que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. El narcotráfico se convirtió en un instrumento de intervención militar y acumulación económica, e incluso se habla de la creación de organizaciones narcoparamilitares controladas directamente por los Estados Unidos.
Incluso una investigación publicada en San José Mercury News explica que la Central de Inteligencia Americana, CIA, estuvo involucrada en la creación de la epidemia del crack en barrios afroamericanos de los Estados Unidos. Otro escándalo fue la revelación del periodista estadounidense Michael Rupert sobre la petrolera de origen norteamericano Halliburton, quien estuvo involucrada en operaciones especiales relacionadas con el contrabando de heroína en Irán y el control del 70% de la heroína que ingresaba a Europa Occidental por el Ejército de Liberación de Kosovo durante la intervención militar de los Estados Unidos en los Balcanes en los años 90. Dick Cheney, gerente general de la petrolera Halliburton, como secretario de Defensa de Bush durante la Operación Tormenta del Desierto, también dirigió operaciones especiales que involucraban a rebeldes kurdos en el norte de Irán. La principal fuente de ingresos de los kurdos durante más de 50 años ha sido el contrabando de heroína desde Afganistán y Pakistán, a través de Irán, Irak y Turquía. Lucha o control. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? Que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México. No. Cooperación sí. Sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Desde su creación en 1973 y con unos 5.000 agentes especiales en más de 50 países, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o DEA por sus siglas en inglés, podría calificarse como una de las organizaciones más grandes y poderosas del gobierno estadounidense, pero expertos dudan de su verdadero fin. Según el periodista colombiano Ramón Martínez, la DEA no se dedica a controlar las drogas, sino que utiliza la excusa del combate contra el narcotráfico para infiltrarse en los países y controlar todo lo que sucede allí. Un ejemplo de gran claridad es Colombia, con sus amplias e históricas relaciones con el país norteamericano, donde a pesar de contar con la presencia de personal militar estadounidense en al menos 7 bases militares y los estrictos controles en las fronteras sudamericanas y norteamericanas, toneladas de sustancias ilícitas continúan entrando a Estados Unidos y salen fuertes cantidades de dinero ilegal. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas en 2019 reveló que Colombia es el mayor productor de cocaína del planeta y Estados Unidos el mayor consumidor. En este contexto, especialistas sugieren que la guerra contra las drogas se presenta como un negocio que se pone a la par del petróleo y da poder financiero, político, mediático y militar.